Buenas noches, bendiciones a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Quiero decirles que estoy muy contento, muy agradecido con Dios de poder tener otra semana más de Parqueando con Jesús aquí con ustedes. Hoy con un tema que me agrada mucho conversar. Tenemos un invitado especial hoy que es muy cercano a mi vida también, que yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Y y cuando, no sé si vieron quizás la miniatura o el arte en redes sociales, hoy vamos a hablar de finanzas. Hoy vamos a hablar de mayordomía, de principios espirituales que están en la palabra de Dios para la iglesia de Jesucristo. Y normalmente cuando se tocan estos temas, pues hay ciertos paradigmas, hay ciertas mentiras, hay ciertos sesgos en nuestra mente, en nuestro corazón, que pueden seguir siendo derribados. Porque la Escritura dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Camino para acá, conversaba con mi mentor y me decía que es importante poder también no solo aprender los principios y practicarlos, sino aprender a depender del poder de Dios en el tema financiero. Y ya vamos a hablar de esto durante el programa. Hoy quiero presentarles a un hermano muy querido, mi hermano Nelson. Hermano, bienvenido a nuestro programa de hoy, Parqueando con Jesús. Un privilegio. Un tema que ya tenía agendado y creo que te había conversado hace un tiempo que venía la fecha y llegó. Entonces, el hermano mío, me gustaría que te presentaras para las personas que quizás nos ven y no te conocen, y el saber de dónde vienes, más o menos el contexto de quién eres, y de esa manera quizás podemos arrancar a hablar del tema, ¿te parece? Bueno, sí. Mi nombre es Nelson y entonces yo me defino como un emprendedor cristiano. Entonces, Ok. para explicarte un poquito, un emprendedor cristiano es un intercesor que aprende a hacer tiendas de campaña para financiar su ministerio. Primeramente, su familia. Entonces ahí como que se resume nuestra dependencia a Dios en todo tiempo y de que todos los dones que el Señor nos da nos ayuda como a levantar negocios, a administrar las finanzas, pero todo esto viene de su espíritu para el propósito de sostener a nuestra familia. Y mira, Nelson, ¿de qué edad tienes? ¿De dónde eres? Yo tengo 30 años, soy venezolano, llegué a este hermoso país literalmente arrastrado por Dios hace como 10 años y desde que llegué acá, o sea, yo he visto la fidelidad de Dios en unas cantidades de formas. A tal punto, bueno, estoy aquí compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida con la esperanza de que muchos sean fortalecidos en esa área también de su vida, en la fe. Tú sabes que hemos compartido mucho y parte de lo que normalmente tratamos de ministrar con todas las personas que tienen contacto conmigo, con nosotros, con nuestra familia, es tratar de ser parte de la sanidad en cualquier área de nuestra vida que siempre necesitamos todos, porque seguimos siendo una obra en proceso. Y cuando hablamos del tema de finanzas, sé que es un tema controversial algunas veces. Hoy incluso veía que hay una polémica en República Dominicana por temas financieros en iglesias, por una periodista que está investigando, y no sé cómo es la vuelta. Y yo veía esa noticia y decía, ¿por qué el tema financiero en la iglesia, primero es tabú y segundo tiene tanto sesgo? Porque mi pastor predicaba hace un tiempo ya, acerca de que cuando escuchamos prosperidad, lo trasladamos a un hecho de dinero, o de evangelio de prosperidad, que es un falso que es una mentira de Satanás. Y, y eso nos ha hecho quizás regular un poco ese tema, que se habla muy poco. Gracias a Dios, en esta casa se predica la Biblia completa. Se nos predica de finanzas, se nos predica de matrimonio, se nos predica de pecado, de arrepentimiento, de nacer de nuevo. Pero el tema de la finanza es un tema que sale en la Biblia y me gustaría abordarlo contigo
para la edificación de todos los que nos escuchan. Cuando nosotros hablamos de finanzas, cuando nosotros hablamos de principios espirituales en las finanzas, ¿cuál crees tú que es el impedimento número uno para que un creyente pueda romper con el sesgo espiritual que le permite ser bendecible dentro del reino de Dios con el tema financiero? Mira, una de las cosas que te puedo recomendar es que o confías en Dios o confías en ti mismo. Entonces, esto es algo integral. Entonces, por ejemplo, toda la escritura está llamada para que en todas las áreas de nuestra vida conozcamos más a Dios y que su poder y soberanía actúen en todas las cosas. Pero nosotros nos toca como rendirnos, tocar fondo. Y a veces nosotros creemos que tocar fondo es tener un problema financiero grave, una enfermedad. O sea, tocar fondo es simplemente admitir de que somos unos miserables, que por más que intentamos hacer lo bueno, no lo logramos. Y somos dependientes 100% de su espíritu. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Entonces hay gente que se da siempre con la misma piedra, creyendo que va a conseguir resultados diferentes, haciendo siempre las cosas a su forma. Y también me ha pasado mucho de que, no sé si te pasa a ti, que hay discípulos donde tú depositas un poquito y tú ves como da un fruto rápido. Pero hay personas donde tú depositas y depositas y depositas y no retiene absolutamente nada. Entonces yo le he compartido mucho esta última temporada acerca del espíritu del afán. Y esto es algo que nos podemos detener bastante porque estaba profetizado para este tiempo. En este tiempo se hablaba que muchos correrían de aquí para allá, que el amor de muchos se enfriaría, que aumentaría la tecnología y todo lo demás. Y esto va muy relacionado al espíritu del afán, porque el afán es división de mente. Es una mente fracturada. Es que tú y yo estamos aquí, pero estamos pensando en otra cosa. Y estamos en esa otra cosa pensando en lo demás. Y eso es lo que causa en tu mente, literalmente, es que vivamos apresurados y corriendo todo el día para no llegar a ningún sitio. Entonces como que atacamos todo superficialmente, apagando fuegos, y no vamos a la profundidad de las cosas, a la raíz. Entonces con ese mismo espíritu es donde la gente no puede durar 20 minutos orando, no puede prestarle atención al pastor, no puede prestarle atención a su vida. Y todas las ideas que tú le quieras depositar a esa mente es como una vasija rota. Y desparrama todas las ideas y toda la motivación y toda la fe que entre hermanos nos queremos dar. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí, no, y creo que también lo escuchamos hace un par de semanas, también un estudio bíblico que hablaban de las cisternas rotas. Que básicamente me estás diciendo que uno de los problemas principales es una espiritualidad dividida, una mente fracturada, que evita que la vasija sea una vasija que pueda retener algo. Ajá. Y esa vasija debe ser restaurada para luego depositar. Y para que la gente pueda ser bendecible, como dices tú. Claro, y hoy, basado en Mateo, Mateo capítulo 6, me gustaría que abordemos este pasaje desde la enseñanza que queremos transmitir. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Cuando nosotros pensamos que cuando la iglesia toca el tema financiero, normalmente ¿qué ve la gente? La gente dice, no, ellos quieren pedir plata. ¿Sí o no? Se toma el tema financiero desde cualquier plataforma y quieren dinero. Pero la Biblia habla del dinero muchísimas veces. Muchísimas veces. Habla de administración, habla de mayordomía. Y este pasaje en particular de Mateo dice, donde está tu tesoro, también está tu corazón. Hablabas de al principio decías, o confías en Dios, o confías en ti. Y a mí me encanta porque sin duda no vamos a terminar el tema hoy.
En una hora, que por cierto el timer no está funcionando y yo no traje el reloj, así que estamos en problema. Sin duda vamos a tener otra oportunidad para seguir hablando de finanzas, pero tú mencionabas que dentro de confías en Dios o confías en ti mismo, y este versículo habla de dónde está lo que valoras, ¿sí? ¿Qué es lo que más valoras? ¿En qué estás depositando tu confianza, tus energías, tus recursos, tu fe? Porque si no estás poniendo tu fe en Dios, la estás poniendo en otro lado. Porque todos creemos en algo. ¿Sí o no? Sí, todos necesitamos creer algo para una causa, una meta, para pararte de la cama en la mañana. Si no, tú te quedas ahí. Entonces, si el motor que te levanta en la mañana no es Dios y no es hacer su voluntad, ya de por sí, tú estás poniendo tu confianza en otro que no es Dios. Pero sigue desarrollando la idea sí, porque es que hay personas que piensan que cuando hablamos de prosperidad o cuando hablamos de finanzas, la iglesia no se tiene que meter en eso. ¿Me explico? Es como que no tiene nada que ver. Empezamos a cuestionar diezmo. Lo que pasa es que el enemigo ha hecho un excelente trabajo en ese tema. ¿Entiendes? O sea, los temas que más se atacan básicamente es la fe, la familia y las finanzas. Siempre en la iglesia. Pero la palabra dice que la bendición de Dios es la que prospera y no añade tristeza consigo. El generoso será prosperado. El que reanima a otros será reanimado. Dios manda su sol y su lluvia para justos y para pecadores por igual. Y la Escritura nos habla de un Dios que es altamente generoso en todo tiempo. Entonces, para más o menos encauzar en tu pregunta este tema de dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón, podemos abordarlo de dos puntos. Un punto es el tiempo. ¿Por qué? Porque tú puedes gastar plata y la vuelves a recuperar, pero una vez que gastas el tiempo, no lo puedes volver a recuperar. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿en dónde estoy pasando más tiempo? Y entonces, ahí tú puedes ver dónde está tu corazón. Porque el mayor recurso que el Señor nos da en esta parte de la eternidad es el tiempo. Otro punto importante, el dinero. Pero no se trata solamente de cuánto ganas, sino en qué lo estás gastando. Y las motivaciones también de por qué quieres más dinero. Yo te garantizo que un emprendedor cristiano no trabaja más porque quiere más cosas. Nosotros trabajamos más porque Dios es digno y lo merece. Y no merece menos de nosotros. Todas las cosas que nosotros tenemos que hacer es como para el Señor. Nosotros estamos representando al Señor cada vez que ofrecemos un servicio, un producto, cada vez que atendemos a alguien. O sea, bueno, yo por lo menos que tengo una óptica que de por sí predica el Evangelio, de entrada. O sea, yo puedo ver cómo hay mucha gente necesitada de Dios y también hay mucha oposición ahí mismo. Cuando tú llevas la palabra de Dios a estas áreas como las finanzas de entrada. Y bueno, es maravilloso lo que yo veo que Dios está haciendo. Y la consecuencia de todo ese montón de cosas y poner a Dios de primero, bueno, es una alza financiera. Pero es una consecuencia que básicamente no la puedes evitar. Entonces, están esos dos puntos. Y el error de nosotros creemos y predicamos el principio escritural de que Dios es dueño de todo. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Sí? Así que Dios es dueño de todo. Incluso del dinero, de los bancos, de las empresas, del aire que respiramos. Sin Dios no podemos hacer nada. Y basado en ese principio de que Dios es dueño de todo, yo puedo cambiar mi mentalidad, cambiar la manera en que percibo las cosas desde la administración, entonces.
hablabas del tiempo, hablabas de los recursos. Podemos hablar incluso, ya nos saldríamos un poco del tema, pero cómo administramos nuestro cuerpo, cómo hablabas del tiempo, hablamos de la finanza, podemos hablar de la salud, podemos hablar de la crianza de nuestros hijos, de los negocios. O sea, hay tantos principios espirituales que tienen bases profundas en nuestra fe. ¿Por qué te digo esto? El Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores. Sí, a Dios o a la riqueza. Dios o a Mamón. A Dios o a la riqueza. Y en Éxodo hay un mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Sí o no? Entonces es un mandamiento que hoy en día la gente debe ser consciente de que si no le estamos sirviendo a Dios sino a las riquezas, estamos teniendo otro Dios. Y que la gente tiene que comprender ese principio. Porque yo creo que las mentiras se disipan cuando una verdad toma su lugar. Entonces, basado en ese principio, Nelson, hoy, ¿cómo saber si yo le estoy sirviendo a Dios o al dinero? Yo creo que va muy de la mano a lo que dice Deuteronomio 8, 17 y 18. El Señor iba a meter a su pueblo a la tierra prometida. Y le dijo esto: miren, cuando entren a la tierra y se multipliquen su ganado, el dinero, la plata y el oro, el Señor diciéndole: ustedes van a ser muy prosperados. No vayan a pensar que esa riqueza vino del poder de su propia mano, sino acuérdense del Señor su Dios, aquel que te dio el poder para que crees riqueza y te sacó de la tierra de Egipto, donde eras un esclavo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú prosperas y alguien te pregunta: oye, mira, wow, qué tremendo negocio, qué tremendo? Sí, pero lo que pasa es que yo soy muy bueno. Wow. Yo me lo gané. Yo estudié y yo hice. ¿No ves? Todos los días me levanto a las 5 de la mañana a trabajar. ¿No ves lo diligente que soy? Tú estás sirviendo a tu propio ego, ¿viste? Tú te desviaste, no te diste cuenta. Pero cuando tú eres prosperado y a ti te preguntan: wow, hermano, ¿cuál es tu secreto? Y tú de antemano le dices: mi secreto es Jesucristo. Entonces, ahí se revela de verdad a quién tú estás sirviendo. Y mira, honestamente, no hay mejor jefe que Dios. Entonces, Él paga bien. Y en su palabra está de que Él tiene, es bondadoso con nosotros en esta tierra y más aún en la eternidad. Por supuesto, nuestros ojos están puestos en el reino de los cielos. ¿Qué consejo yo le puedo dar a alguien que está empezando el camino del emprendedor? Mira, bástate con su gracia. Tienes que aprender a tener gozo también en las malas. Si tú aprendes a gozarte en el Señor en las malas, entonces el poder de Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. Ahí tú vas a demostrar que tu confianza, tu amor y tu gozo no está en las riquezas, está en Dios. Entonces yo creo que va muy por ahí. Y mira que volvemos al inicio. No es un tema de plata, bro. Es que siempre es un tema de corazón. Es un tema de mente y del corazón. Y el arrepentimiento. Yo venía meditando en esto, recibí una llamada en el carro justo antes de venir. Venía meditando en esto del concepto de los conceptos bíblicos y principios espirituales aprendidos que podemos aplicar hasta que mueven nuestra comodidad, ¿sabes? Yo leía el versículo que dice: no puedes servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás a otro. Y
Y eso me llevaba a decir, ¿cómo puedo identificar? Te lo preguntaba hace un momento. Yo siempre he pensado que, ¿cómo te sientes tú cuando te quitan lo que tanto cuidas, tu cuenta bancaria? ¿Cómo te sientes cuando te depositan la factura que te debían? ¿Me explico? O la quincena que te adeudaban. No, me siento feliz. ¿Por qué no te sentías feliz antes? Porque tú dices creer y ahí es donde empezamos a pensar. Y yo creo que yo tengo que escribir un mensaje sobre la espiritualidad dividida, la mente fragmentada. Es que es bien profundo. Sí, porque no es un tema de dinero, no es un tema de finanzas, es un tema de fe, es un tema de incredulidad, es un tema de convicción. Es un tema de permitir al Espíritu Santo que proceda la renovación de nuestra mente y nuestro entendimiento, para que podamos ver todas las oportunidades que Dios nos da. Sí, dice comprobar, bro, ese versículo, Ajá. Romanos 12. Bueno, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Que es buena, agradable y perfecta. Mi brother, mira, yo vivo en esta vida literalmente buscando a quien ayudar. Es mi estilo de vida. Y te puedo garantizar, estoy intentando no sonar rabacuco, pero que hay gente de que prefiere vivir en su victimismo antes de ser ayudado. Esa pregunta de nuestro Señor que le decía a la gente, ¿quieres ser sanado? Tiene un porqué, claro. No era obvio. O sea, yo a veces voy y paso por las calles y veo los hombres y me siento con ellos y hay gente que yo le digo, ¿quieres que ore por ti? Y me dice, no. ¿Así? Y yo vengo y les compro comida, epa, Michel, te voy a alimentar porque quieres que ore por ti, para que, o sea, yo tengo fe de que Dios te puede sacar a la calle. Y yo, ¿para qué yo quiero salir a la calle? Llevo 30 años aquí. O sea, ellos quieren estar ahí. Y en la iglesia hay gente que también quiere estar ahí. Porque no se han dado cuenta que el síndrome del mártir también es orgullo. Cuéntame de eso. Ay, papayito. Hay gente que simplemente quiere estar... Pobrecito. Sí, pobre de mí, tú sabes. Ay, no, bebé. Entonces, en su corazón, lo que la gente quiere es que, ay, pobrecito de ti, tú sí eres bueno, tú te esfuerzas tanto, ¿verdad? Pero es que nadie te entiende, te comprende. En su corazón, quiere ser reconocido, quiere ser, tú sabes, mimado, quiere... Y eso sigue siendo orgullo. Entonces, detrás del victimismo, es más orgullo que miedo. Porque hay gente que en verdad tiene un honesto miedo por hacer las cosas, pero esa gente lo único que necesita es que tú vengas y le digas, no temas, porque tú eres muy preciado para Dios. Y ya. Se acabó el miedo. Y tú ves que a los meses la gente va volando. Pero el orgullo. Y eso es algo que el Espíritu Santo tiene que traer convicción. No los puedes ayudar, aunque tú quieras ayudarlos. Aunque le regales plata, ¿verdad? Sí, puedes convertirte en tropiezo incluso. Para esas personas que Dios tiene un trato especial con el tema financiero. Hay gente que se tiene que quedar sin nada. Sí. Para poder conocer a Dios en esa área, ¿no? Justo venía conversando en el carro, me decía, mi mentor me decía que no es lo mismo ver el cumplimiento de los principios espirituales en tu vida, que son como la base de cuando tú te conviertes, que vamos a diezmar, ofrendar, porque es bíblico, ya vamos a entrar ahí, porque no vamos a hablar de finanzas, no vamos a hablar de diezmo, vamos a romper con eso de una vez. Sí. Que es como el kinder del tema de las finanzas en la Biblia. Creo que hay mucha base escritural para eso, pero caminar en el poder de Dios. O sea, tiene que haber un mar adelante, bro. Alguien tiene que dar el paso para que el mar se abra. ¿Me entiendes? Eso es distinto. Y eso también se puede vivir en el tema financiero. El Mateo 6:33, que lo tenemos escrito aquí en la pared de nuestra iglesia,
dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Basado en ese versículo, o sea que hay gente persiguiendo las cosas que deberían ser añadidas a su vida. Hay gente buscando lo que debería ser añadido. Están al revés. Lo que pasa es que mucha gente que viene a Dios esperando que recibir, en vez de enfocarse en qué dar. Entonces, mira, el tema de buscar el reino de Dios, su justicia, y tú posicionarte en verdad en donde Dios quiere que tú seas, que es un intercesor, una persona que reconcilia al Padre con los hijos, una persona que siempre está compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Eso es un sacerdote, bro. Ese es alguien que está ejerciendo el sacerdocio de Dios en la tierra, acercando a la gente a la presencia de Dios. Es eso. O sea, como te digo, la consecuencia de eso es que pide lo que le quieras al Padre y te será hecho. Hoy es la segunda persona que me dice eso. Bueno. Voy a llegar y voy a pedir. Bueno. Entonces, obviamente de acuerdo a su voluntad, pero cuando tú te alineas a la voluntad del Padre, ya tú sabes que Él le agrada o que no le agrada. Y es algo natural, ¿no? Entonces, yo honestamente, yo no pido por finanzas, bro. Yo no pido dinero. Yo siempre le digo, Señor, mira, ayúdame a ayudar más. Ayúdame, sí, tú me lo has dicho. Ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a desarrollar mi carácter. Y como por ejemplo, ¿cómo yo veo este versículo y esta onda de ser sacerdote en tu día a día? Pues, vámonos a lo práctico. Mira, mi negocio, yo vengo siendo como una especie de o pastor o profeta con mis empleados. Pero yo no soy el dueño es Dios. Entonces, yo sí promuevo el hecho de que yo no te estoy pagando, te está pagando Dios. Y esto hace de que, sin importar que a veces mis empleados o los empleados generales no hagan lo que tú quieres que hagas, tú no los tratas de una forma déspota. ¿Por qué? Porque ellos son los empleados de Dios. Y tú no puedes tratar mal al siervo de otro. Entonces tú te conviertes como que, bueno, nosotros hacemos de esta forma, hay que ordenar el departamento, bueno, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Si usted no se ordena, usted va a tener estrés. Si usted estrés enferma y te vas a morir. ¿Entiende? Entonces vamos a administrar la presencia de Dios y vamos a estar bien con Dios. Y uno vive así. ¿Entiendes? Sin tomártelo tan a pecho de que yo soy quien mando, yo soy quien te pago, yo soy quien hace, yo sé que... Porque si tú te metes en esa película, no te vas ni siquiera a dar cuenta. Vas a caer en el orgullo. Vas a caer en la autosuficiencia, porque ya cuando 2, 3 estrategias te funcionen, vas a dejar de orar, sino que vas a vivir, en vez de desde el poder de Dios, vas a vivir de rutina, de fórmula en fórmula y de esa zona donde tú de verdad crees que sabes cómo hacer las cosas. Ok. Llega una persona nueva a la iglesia, nuevo creyente, y te pregunta, te dice que vio un video en TikTok de que en todas las iglesias donde piden diezmos son ladrones y falsos. ¿Qué le dirías? Bueno, ¿Que le ha subido? Aquí pedimos diezmo, pero no somos falsos. O sea, nosotros damos porque el Señor es dueño de todo. Y de que, obviamente, esto es una conversación no de una frase, sino de un acercamiento un poquito más profundo de quién es Dios. Y romperle ese sesgo de que, el pastor, el diezmo no es por el pastor. O sea, el diezmo estamos intentando ser una comunidad, ¿me entiendes? Donde todos somos parte de la obra del Señor en esta tierra. O sea, es un privilegio. Sí, y mira que, o sea, que tiene como propósito, número 1, liberar el corazón del ser humano del amor al dinero, ¿no? Dios es el dueño de todo, lo acabas de decir. Amós dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. O sea, no tiene nada que ver con dinero, tiene que todo que ver contigo.
Y también conversaba hace un rato con Martín, que estaba aquí compartiendo, que al principio el tema del diezmo es un tema, no sé si te pasó, a mí, nuevo creyente, me pasó. Pero bueno, yo voy a diezmar $50 cada quincena. Gano $1,000, $100 al mes. Pero cuando cierras un negocio de $10,000 y tú dices que el diezmo son 1,000 palos, ahí se mide el apego que tienes por el tema del dinero. Y el mecanismo que por amor a Dios, el mecanismo del amor de Dios para con nosotros, de romper, de mostrarnos cuán atado estamos al tema del dinero. Y volvemos al principio de Mateo 6. No podemos servir a dos señores. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, nos muestra todas nuestras inseguridades, miedos, falencias, debilidades, ataduras que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos. Porque no es lo mismo dar $5 a que Dios te pida dar $5,000. ¿Me explico? No. Y yo creo que esto... Hay gente que no da el diezmo por o miedo a la escasez, Ajá. y eso es falta de confianza en Dios, o por este sesgo de que ha sido tan lastimado con un montón de iglesias, un montón de pastores También. que honestamente, o sea, Que existen también. que manipulan a la gente con el diezmo. Yo, a título personal, yo jamás he dado $1 para que Dios me dé 2. Jamás. Yo diezmo porque amo profundamente a Dios. Y yo no doy el 10%. Yo doy el 10% a la iglesia. Pero yo iba dando. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva daban todo. Y vamos para allá. Ah, bueno. Y vamos para allá. Porque partimos de que citan Malaquías. No, que eso es Antiguo Testamento. Luego está nuestro Señor Jesucristo con los fariseos confrontándoles: ustedes diezman de todas las especias, de todo el comino y todo lo demás, pero se olvidaron de la piedad, de la misericordia, del amor. Tenían que hacer esto Sin hacerse lo otro. sin dejar de hacer aquello. Y luego vemos a la iglesia de Hechos. Y aquí me encanta. Porque ¿cómo le explicas tú a la iglesia hoy, que está infartada por dar el 10%, que la gente vendía lo que tenía y no daba una parte, lo daba todo? ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que nadie te lo pedía. Pedro no le pedía nada a nadie. La gente por amor, él vendía. Y la cosa es que no tenían que vender todo, pero había gente que vendía todo. O sea, nadie le pedía nada a nadie, pero todo el mundo estaba gozoso por dar más. Mira Hechos capítulo 4, versos 34 al 36. Así que no había entre ellos ningún necesitado. O sea, que es un modelo que funciona. Porque todos los que poseían heredades o casas, y esto es importante, porque no todos en esa época poseían heredades y casas. Ahí va. O sea, que hay gente... No es un tema solamente que funcionara, Ajá. porque... Pero déjame terminar de Claro. leerlo para traer para profundizar un poquito en el pasaje. Dice: los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de todo lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Este es hasta el verso 35. Leímos. Entonces, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, en el Nuevo Testamento no era el 10%. La vara está más alta. De conforme te has propuesto en tu corazón. Y ahora la pregunta no es cuánto. La pregunta es: ¿qué hay en tu corazón?
¿qué se ha propuesto en tu corazón dar? ¿A qué le temes? Esa es la pregunta que nos hace Dios. Nos hace la misma pregunta que le hacía a los paralíticos, a los ciegos. ¿Quieres ser sanado en el tema financiero? Bueno, vamos con la iglesia de los hechos. A mí me gusta mucho la iglesia de los hechos. Ese sistema era un milagro. Porque vivían en un mundo donde el 80% era pobreza. Hoy, la pobreza del mundo ha bajado de un 80% a un 10%. ¿Por qué hay tanta necesidad en el cuerpo de Cristo? Entonces, allá estamos hablando de que ellos daban todo y ninguno pasaba necesidad. Pero mira la fórmula. Ellos compartían las oraciones, iban todos los días al templo, compartían el pan, la doctrina de los apóstoles, y entonces ninguno pasaba necesidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el secreto que ellos sí tenían en un mundo donde el 80% era pobreza que nosotros no tenemos? ¿Te has puesto a pensar? Claro, yo creo que se basa mucho, bro, en lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que en Mateo 6 habla mucho acerca de administración, finanzas y mayordomía? Está el famoso pasaje de no se preocupen por nada, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Bueno, cuando él dice no se hagan tesoros en la tierra, sino que se hagan tesoros en el cielo, yo creo que cambia el enfoque, cambia el foco de lo que nosotros miramos y buscamos. Y eso hace que le pierdas valor a las cosas terrenales. ¿Qué pasa si de repente tú agarras 10 iglesias o una iglesia de Jesucristo y le dices todo el mundo venda todo y todo el mundo reparte? No lo sé. Te voy a lanzar otra pregunta para que veas lo que falta. Si yo te diera un minuto para dar tu última enseñanza a la gente que más amas en este mundo, ¿de qué les hablarías? Yo he respondido esa pregunta anteriormente. Yo incluso a mis hijos les he dicho que si no les queda nada de lo que les he enseñado, que les quede que teman a Dios y obedezcan, porque eso es todo para el hombre. O sea, que creo que es la enseñanza más profunda que le daría a alguien que, o sea, contestando tu pregunta. No, bien haces. ¿Tú sabes cuál fue la última enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? En su último minuto. Él estaba en la Santa Cena, justo ya en su último minuto, antes de ir al jardín y ser crucificado. Él les dijo, yo quiero orar por los discípulos que han de creer por el mensaje de ellos, de sus discípulos, para que todos sean uno y gocen de una unidad tan perfecta que el mundo crea que el Padre me envió. Yo les voy a dar mi gloria para que sean uno y sean uno conmigo, al igual que yo soy uno con Dios, y todos gocemos de ese mismo amor. Lo estoy parafraseando un poquito, pero su última voluntad, su última enseñanza es que nosotros en este tiempo seamos uno. ¿Hay unidad en el cuerpo de Cristo? Creo que se está haciendo un trabajo. No la hay mucha división. Entonces, pero confío en lo que dice la Biblia. Yo también. Que es que todos vamos a llegar a la unidad de la fe. Yo también. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero esa iglesia de los hechos, donde ninguno pasaba necesidad, es una consecuencia meramente de la unidad. Ya está. El Señor agarró un montón de gente cuando estaba en Babilonia y los dispersó. Y le dio cada quien unas lenguas. Y en el Pentecostés hizo lo contrario y los unió. Y todo el mundo escuchaba la predicación en su propio idioma. La manifestación de la unidad. Y así empezó la iglesia de los hechos. A través del Espíritu. Claro. A través del Espíritu. Sí, pero no es un don de nosotros. No, Somos egoístas por naturaleza. Nada. Cada quien busca lo suyo. Nada. No funciona. Es a través de la nueva naturaleza de Cristo. Él nos dio su gloria. O sea, ¿tú sabes cuántas veces en la Biblia
Señor dice, yo te voy a dar mi gloria. No, una vez, eso, y para que seamos uno. Entonces, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de dinero, pero ni siquiera hemos hablado de presupuesto. Ujú. Hemos hablado de inversiones. Hemos hablado de mentalidad, corazón, unidad, buscar el reino, Conocer a Dios, bro. conocer a Dios, confiar en Dios. Y luego, la consecuencia de eso es la abundancia y la bendición de Dios que prospera y no añade tristeza consigo. Algo integral, fe, familia y finanzas. Porque si prospera y se te daña tu familia, tú no vas a ser feliz con eso. Eso no es Dios. Amén. Vamos a darle a las personas que nos escuchan, que nos ven, ¿cuál es el problema? Hemos abordado como que parte de la raíz de dónde nace todo esto, pero quiero hacer esta pregunta para darle un ejemplo aplicable al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el problema que nosotros hemos identificado dentro de la iglesia por los que muchas familias o personas viven al límite con el tema de la finanza? O sea, ¿cuál sería el principio bíblico para empezar a salir de ese hueco? Estoy endeudado, no tengo $1, porque a lo mejor nos ven personas. Dice, sí, pero es que, ¿sabes? Ellos están hablando. Tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. Ajá, esa. Yo ahorita le puedo contar mi testimonio ahorita para que Sí, entiendan. pero mira, tú no entiendes lo que yo estoy pasando. A mí me está llamando el banco. A mí, yo debo hasta la manera de caminar. Tú que estás hablando de corazón, tú que estás hablando, si yo oro todos los días, ¿me explico? Yo voy a la iglesia, Nelson, y yo sigo en el mismo hueco. ¿Qué puedes identificar que en medio del proyecto que hoy creo que nos va a dar unos 5 minutos para hablar de el proyecto o la visión que Dios te ha dado, que se la vamos a compartir a los que nos ven y nos escuchan, pero ¿qué has podido identificar con todas las personas que has podido aconsejar con este tema económico, con el tema de la mentalidad, con el tema... hay personas que realmente están viviendo al límite. Mi brother, ¿cómo quisiera de verdad, y créeme que he meditado esto mucho tiempo, cómo quisiera darte una fórmula, ¿viste? Y decirte 2 más 2 igual a riqueza infinita. Pero si quieres que te dé una fórmula, es que separado de Él, nada Amén. podemos hacer. Y nada es nada. O sea, el día que yo no oro, ese día yo sencillamente no opero. Punto. O sea, aquí no hay fórmulas más. No existe. No existe. O sea, a veces yo voy con la empresa. Bueno, señor, mira, yo voy a presentar esta oferta a tal empresa que es imposible. Permíteme, Dios, si por lo menos no, si presento la oferta y me dice que no, por lo menos lleva tu palabra. Yo voy y presento la oferta y la persona me dice, ¿sabes qué? Yo iba a hacer una feria en julio, todos los años, pero este año la vamos a hacer en agosto. Llegaste justo a tiempo. ¿Cuál es la estrategia ahí, bro? No hay. Que yo le doy que, ok. ¿Y sabes qué? Lo que me estás diciendo, esto ya, caso cerrado. Esto es, listo. Sí, te creo. Entonces yo quedo como que, oh, gloria a Dios, y después se abre una puerta, o sea, gigante, que a veces yo le llamo el happy problem, o sea, no sé, entonces ahora, ¿cómo gestionar los clientes? Pero, ojo, eso es cierto, pero también hay temas que podemos conversar que Dios tú nombraste lo que dice Corintios, que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y Santiago dice que el que esté de falta de sabiduría, la pida a Dios. Claro. Entonces, Dios ha equipado al cuerpo de Cristo en distintos conocimientos para operar desde una posición de autoridad en temas terrenales.
Por ejemplo, si llega alguien con muchas deudas y te pide consejo, ¿tú lo vas a mandar? Yo sé que sí, pero luego él tiene que hacer algunos cambios en sus hábitos, él tiene que hacer algunos cambios en su manera de vivir las finanzas, él tiene que pedir sabiduría a Dios, apegarse a lo que dice las Escrituras, lo que dice Proverbios. Él tiene que entender que el hombre por su propia necedad ruina su vida y luego se enoja con Dios. Él tiene que entender que fracasó. Eso es pisar fondo. Si tú no pisas fondo, Dios no te va a rebotar. Pero pisar fondo no es estar mal financieramente. Hay gente que ha estado mal 10 años, pero sigue haciendo las cosas como... O sea, llevas 10 años estando mal, pero no aceptas consejos de nadie. Y en vano que yo te dé una lista de estrategias. Tienes que aprender que sencillamente necesitas a Dios en cada decisión que tú tomes en la vida y de que tus formas no funcionaron y fracasaste. Ahora que tienes una persona que tocó fondo y está arrepentida, nueva criatura, regenerada, nuevo de paquete aquí frente a ti, ¿qué le aconsejas? Ya sé, ya lo mandaste a arrepentir. Ok, mira, ¿qué te aconsejo? Que no se puede tener dos vidas. Tu vida ministerial, tu vida familiar, no son dos, son una. Y que la palabra llamado tiene una raíz de vocación. Entonces, lo primero que yo le puedo recomendar a alguien que está nuevo en esto es que, por supuesto, le pida sabiduría a Dios. Que con la sabiduría, entonces viene conocimiento, riqueza, todo lo demás. Sabiduría no es que tú seas más inteligente, sino poder discriminar, discernir la voluntad de Dios para todas las cosas. Y que le digas al Señor, de verdad, ¿para qué fuiste creado? Entonces, yo tengo una fórmula, si quieres una fórmula, el tema de la vocación, que se llama FDS. Para tú identificar si, verdad, esto es lo tuyo o esto no es lo tuyo. Por ejemplo, tú consideras que tu llamado es cantar. Y tú recibes un fuego, una pasión por el canto. Es algo que tú quieres hacer constantemente, siempre, pasar tiempo en el canto e investigar más acerca del canto, todo lo demás. Tienes el fuego, ok. De don. Tiene que ser visible. Porque si tú llevas 3 años cantando y no pegas una nota, no tienes un don. Por ahí no es. Por ahí no es. O sea, el don tiene que ser visible. Y ese de servicio, ¿cómo ese don va a llevar a la construcción del cuerpo de Cristo? Si tú tienes esas 3 cosas, usted tiene un don de Dios, usted tiene un llamado en cierta área de su vida, usted persevere en eso. Sea que seas carpintero, zapatero, hagas tiendas de campaña como hacía el apóstol Pablo, lo que tú quieras, pero persevera en eso. Una cosa a la vez, no 10, una, es necesaria. Y María encontró la mejor parte, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el principio espiritual de que todo nos es lícito y no todo nos conviene, ¿cierto? Y ese versículo cierra con que no nos dejaremos dominar de ninguna cosa. Entonces, lo que tú no controlas, te controla. Y eso aplica también con el dinero. O sea, no hay manera de que tú puedas controlar algo que no sabes que tienes o cómo se va. Creo que eso es uno de los errores más comunes en el cuerpo de Cristo. Que si tú le preguntas a alguien, ¿cuál es tu problema hoy? Dice, no, mi problema es de plata. Y tú dices que, ok, y si te llega la plata, ¿qué haces? Bueno, no, hago esto, pero no te alcanza. ¿Me explico? O sea, hablo de conversaciones que he tenido con gente que, ¿con cuánto solucionas tú tu problema? Con 2,000 palitos. Mentira. Okay, vamos pero ya va, déjame terminar porque este escenario me pasó y te lo tengo que contar. Llega y me dice, no, con 2,000.
Ok, ¿qué vas a hacer con los domingos? No, pago aquí tanto, pago acá tanto, pago acá tanto y pago acá. Hermano, ya pasaste los domingos. O sea, tú ni siquiera sabes la dimensión. O sea, que tu problema no es de dinero. ¿Me explico? A eso es lo que yo le llamo, estás dominado por las deudas, por el desorden. El desorden financiero se manifiesta en deudas. Ok, vamos a hablar de la práctica, pues, que yo sé que eso es lo que quieres llegar. La Biblia dice, ¿quién hace una torre sin calcular los costos? Los gastos. Bueno, confiar en el Señor no es vivir gastando lo que tú quieras, sino que también uno hace un presupuesto, ¿me entiendes? Y uno estima el mes. Y al final del mes que yo hago, yo le presento todos mis gastos al Señor. Y el presupuesto, los ingresos, le digo, Señor, ayúdame, ¿cómo yo puedo optimizar los recursos que tú me das? Si tú ves la palabra de los talentos, y estamos hablando de finanzas, talento es bolsa de plata. El que tenía uno, por miedo, lo guardó. Ni siquiera es que lo ahorró, no lo guardó. Y los que tenían más, ellos multiplicaron el dinero. Eso se llama invertir. Poner el dinero a trabajar para ti. Cuando llegó el Señor, ¿qué les dijo? Al que guardó, holgazán. Se lo quitó y se lo dio a los otros que tenían más capacidad y más plata. Mira qué me pasa a mí. Yo cuando agarro el presupuesto y lo derrocho, las ventas bajan. Y cuando yo agarro y administro bien el presupuesto, las ventas me suben. O sea que tú también eres un ser humano que está luchando, al igual que cada uno de nosotros que está sentado en este lugar ahora mismo. Por supuesto. Porque es que nos idealizan, bro. No. ¿Me explico? O sea, esto no es una lucha de que, y lo dije al principio, esto es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y claro que hay cosas que ya vencimos, pero hay cosas que Dios ahora está todavía trabajando en nuestro corazón para seguir viendo su manifestación y su poder. Recuerda que somos miserables, ¿no? Sí, ya insuficiente. Ya está. ¿Viste cómo siempre volvemos Es que está al principio, ¿me entiendes? El momento que tú piensas que ya lo alcanzaste, que ya lo haces bien, fracasaste. O sea, perdiste de verdad. Ajá. Sí, aquí los invitados nos están... Estamos lanzando fuego, Ajá, y ellos están... Aleluya. Entonces, es eso. Obviamente, o sea, tú no vas a hacer 100% todo las cosas bien, pero sí... Tienes que empezar, tú tienes un centro. Y me gusta que arrancaste diciendo que hey, tienes que reconocer que no ha funcionado, que no tienes idea de lo que estás haciendo, que lo estás haciendo mal. Y cuando hablemos ahorita de la comunidad, te vas a entender por qué soy tan rajatabla con el principio. Sí. ¿Por qué? Porque de estrategia, yo les doy a la gente de la comunidad una base de conocimiento de más de 3.000 palos, gratis. Y nadie aprovecha. Le creé 2 aplicaciones que no existen en este planeta para sistematizar tu negocio, para hacer un plan de negocio, para aplanar esa curva de conocimiento, para que tú puedas crear un negocio que funcione sin ti. Nadie lo aprovecha. ¿Entiendes? Entonces, si honestamente es un tema de que, porque si hay gente así, tiene el corazón, está dispuesto, y lo único que necesita es conocimiento, empujarlo, un poquito de visión, que le crean al Señor, que el Señor es el dueño del oro y la plata. Esa gente en 6 meses prospera, bro. Yo lo he visto. Esa gente en 6 meses, del punto A al punto B, punto. Y no tienes que mentorearlos todos los días, no tienes que, tú sabes, qué sé yo, rebautizarlos, no. Rebautizarlos. ¿Entiendes? O sea, sí. Eso lo vamos a poner en un clip. Eso va para un clip. Diga. Rebautismo. El rebautizo financiero. Ok. No. Y esa es la cuestión. Todo está en la mentalidad. Yo lo comparto, brother. Tú puedes llegar a la tierra prometida en 2 años o puede durar 40 años en el desierto. Pero vamos al punto, ¿no? El punto de la finanza. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente? Cuando le va bien,
la vaca gorda, y empiezan a derrochar, ellos como que no se dan cuenta de que viene para abajo. Y cuando viene para abajo, Dios mío, ¿por qué? Y se le ven la vestidura. Estás derrochando como el siervo que estaba mal administrando su dinero y se le quitó lo poco que tenía. O sea que ahí entramos en el principio de la mayordomía, porque tú no eres dueño de nada. No. Entonces te lo van a quitar y se lo van a dar a otro que tiene un corazón más generoso que tú y que está agarrando todos los recursos que el Señor te da para la construcción, no solamente de su propia familia, sino del cuerpo de Cristo. Sin duda. Me gusta mucho el hecho de que en la parábola de los talentos se le dio a cada siervo conforme a su capacidad. O sea que hay gente que, lo decíamos, las cisternas rotas, no tienen la capacidad de retener nada y está pidiendo más, pero no hace nada con lo que tiene. ¿Me explico? Y yo no sé por qué cada vez que nos sentamos en este sofá, ese aparato, eso que lo aprendieron después, pero yo quería finalizar, ya ir cerrando, porque tenemos que volver a hablar de esto. Hay muchas cosas que todavía están en el aire. Pasó una hora hablando de finanzas y hablamos de mentalidad, de corazón, Sí, de corazón, no sé qué, y todavía no me entró el tema de la finanza. Ajá. Vamos a darles algo para que no se vayan. Miren, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Usted tiene que medir todo, su finanzas, su ritmo, su tiempo, todo. Su vida espiritual. Su vida espiritual. Estamos hablando de finanzas antes de partir. En el tema del marketing, el mercado, que todo el mundo me pide, se llama ese marketing. Sencillo. Sé generoso. Da más de lo que ofreces. Da más de lo que pides. Y ya. Y la consecuencia de eso, usted va a tener un happy problems. Vas a tener muchos clientes y después vamos a pasar a otra etapa de, bueno, cómo servir mejor. Pero no te van a faltar clientes. En el tema de los procesos, bueno, mira el consejo de Yetro. ¿Entiendes? Como el propio Moisés, siendo Moisés, estaba apagando fuegos. Y Yetro le dijo, está mal lo que haces. Vas a cargar al pueblo y tú también te vas a quedar en burnout. Entonces no importa qué tan espiritual tú te sientes, vivir apagando fuegos no es la voluntad de Dios. No importa que seas Moisés. Tienes que dejarlo ahí, porque tengo que preguntar dos cositas. Ajá. Y así dejamos a la gente picada ya del otro lado para la segunda parte. Bueno. ¿Qué me gustaría preguntarte para cerrar? Número uno es, si tuvieras la oportunidad de tener a nuestro Señor Jesucristo frente a ti en carne y hueso, ahora mismo, ¿y qué le dirías? Le diría, eso le diría. Solamente me quedaría viéndole y contemplando su hermosura. Y yo no necesitaría decirle nada porque Él sabe exactamente lo que hay en mi mente y en mi corazón. Él lo sabe todo. Nelson, nos quedan 1 minuto y 3 segundos y quiero que invites a nuestros hermanos, hermanas que nos escuchan, que les cuentes un poquito acerca de la visión que Dios te dio, acerca de la comunidad de emprendedores y que hagas una invitación abierta para que el que esté interesado pueda quizás acercarse, pedir información. Y esta visión lo que tiene es que quiere revivir esa iglesia primitiva donde ninguno de los creyentes pasaba necesidad. Entonces, promoviendo la unidad, pero también Gálatas 6:10 dice, hagan el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces ahí es donde yo les invito a preferirnos a nosotros antes que las personas que no comparten nuestra fe. En todo sentido. ¿Para qué? Para cumplir la última voluntad de nuestro Señor, llegar a la unidad.
Y desde ahí, bueno, se pueden hacer un montón de cosas que ya les comentaremos. ¿Para quién es la comunidad emprendedora? O sea, para los cristianos, primeramente, y para todos los que tengan un corazón generoso, ¿entiendes? Todos los que le duela que su hermano esté pasando problemas financieramente, ¿no? Y quieran ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida del cuerpo de Cristo en estos temas. Mis hermanos, llegamos al final de este programa. Creo que abordamos como 4 preguntas. Eran 20. Y yo sabía que no nos iba a dar el chance. Creo que lo dije al principio. Pasamos mucho tiempo hablando acerca de la raíz del problema financiero, que es un tema de incredulidad, miedo, inseguridades, un tema de corazón, de mente. No es un tema de dinero, no es un tema de plata, es un tema de la condición de nuestro corazón delante de Dios. Y si esto te ha servido a ti, yo te pido que aquí abajo de este video coloques qué te gustaría saber en la segunda parte que vamos a tener el tema financiero. ¿Qué pregunta te gustaría que respondamos? Y además que te suscribas a nuestro canal para que otras personas puedan ser parte de lo que estamos haciendo aquí en Parqueando con Jesús, para que le puedan salir nuestro contenido y otras personas puedan proceder al arrepentimiento, al cambio de mente que los va a llevar a una reconciliación con nuestro Señor. Hoy se iba a hablar de finanzas y se habló de finanzas, pero se habló también de tu corazón. Y si esto te llegó, pues arrepiéntete, como me dijeron a mí hace un rato. Arrepiéntete. Y les prometo que en la segunda parte vamos a tocar otros temas y yo sé que va a ser de edificación para ustedes. Nelson, no sé si te quieres despedir. Querías darle el último punchline a la gente allá y aprovechas y les dices que nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Yo solo puedo decirles que el Señor los ama y que confíen en el Señor, porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán y volarán altos como las águilas. Y sí, bueno, yo encantado de estar acá y poner mis manos, mis pies y todo lo que el Señor me ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, porque de verdad lo hacemos de corazón y por amor. Manito, gracias por venir. Nos vemos el próximo lunes en Parqueando con Jesús, familia. Bendiciones.